Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. La injusta guerra de Vladimir Putin en Ucrania comenzó a causar grandes problemas para él, su régimen y sus aliados. Al día de hoy hemos dejado atrás exactamente 7 meses de la guerra de Rusia y Ucrania y el punto alcanzado se está convirtiendo en una gran pesadilla para la Federación Rusa, la administración de Putin y el ejército ruso, especialmente en las últimas semanas de la guerra. Como resultado de las estrategias de intimidación y las fuertes incursiones de Ucrania, el dominio y el apoyo psicológico del ejército ruso se agotaron. La falta de mano de obra del ejército ruso para luchar en Ucrania obligó a Putin a tomar medidas arriesgadas. Vladimir Putin, en gran desesperación, declaró una movilización parcial en la Federación Rusa. Sin embargo, este movimiento fue quizás el mayor error que cometió Putin en su vida militar y diplomática. Actualmente se están produciendo protestas masivas en todas las regiones y ciudades de la Federación Rusa. Cientos de miles de ciudadanos rusos están iniciando un levantamiento en las calles. Se explotan cócteles Molotov y se incendian edificios gubernamentales y militares rusos. En Rusia, las reacciones a la guerra y a la innecesaria movilización de Putin se están volviendo muy duras y avalanchas. Las ciudades de Rusia están hirviendo como el caldero de una bruja y pronto Putin puede ser arrojado al caldero. Cientos de miles de rusos protestaron violentamente, particularmente en San Petersburgo y Moscú, e incendiaron los edificios de servicio militar obligatorio. Moscú y la ciudad natal de Putin, San Petersburgo, están ardiendo como el infierno con la ira rusa. Ahora sumerjámonos en Rusia, donde tuvieron lugar desarrollos muy llamativos, levantamientos, rebeliones que están en camino a una gran revolución. El pueblo ruso está bastante enojado con sus líderes. Las cosas están a punto de salirse de control en Rusia. El pueblo ruso sale a la calle todas las noches para continuar su protesta contra la guerra Ucrania-Rusia. La administración rusa, por otro lado, sigue haciendo lo que se espera de ella. Miles de ciudadanos rusos contra la guerra fueron arrestados y detenidos, pero la última decisión de la administración rusa fue la gota que derramó el vaso. El líder ruso Putin anunció una movilización parcial en todo el país el otro día. Inmediatamente después de anunciar este anuncio de movilización, en uno de los canales de televisión estatales rusos, el líder ruso Putin comenzó a reaccionar primero desde su propio parlamento y luego desde el pueblo ruso. El mismo día que Shoigu hizo sus sorprendentes declaraciones, los hombres rusos ya habían comenzado los preparativos para abandonar el país. En un día, las aerolíneas rusas anunciaron que habían agotado todos los boletos que tenían. Lo mismo ocurría con el transporte ferroviario. La declaración de movilización parcial del líder Putin ha comenzado a convertir a Rusia en un infierno. Ahora el pueblo ruso vomitó su ira contra Putin, sin temor a ser detenido. La población local, coreando consignas anti-Putin todos los días sin interrupción, muestra la dura realidad de Rusia al mundo con sus pancartas que dicen no a la guerra, no a la movilización y Putin no moriré por ti. Grupos de multitudes rusas furiosas que la policía rusa no pudo evitar están aumentando su número en las calles día a día y la primera dirección de la llama que convirtió a Rusia en un infierno es un edificio del gobierno ruso ubicado en la calle Belorusskaya en la ciudad de Tolyatti. Anoche, el edificio del gobierno ruso, que de repente se rindió a las llamas, fue destruido en media hora. Si bien el fuego apenas se controló, la administración rusa no dio ninguna explicación sobre la pérdida de vidas como resultado del incidente. Los informes iniciales de la escena del crimen indican que usaron cócteles Molotov para incendiar el edificio del gobierno. Este desarrollo, que conmocionó al Kremlin y a Putin, aumenta la posibilidad de una revolución como resultado de un levantamiento masivo en Rusia. El líder ruso Putin está bastante intranquilo. Esta vez, Putin está sentado de puntillas en el bastión de su imperio de opresión. Los incendios gigantes que comenzaron en Rusia anoche y se extendieron por toda Rusia continúan iluminando el país. Los intentos de incendiar edificios gubernamentales en Rusia no solo son válidos para la ciudad de Tolyatti. La ciudad de Lomonosov, ubicada cerca de San Petersburgo, también se encuentra entre los lugares que se entregaron a los incendios.
En Lomonosov, al mismo tiempo, una oficina de alistamiento militar rusa comenzó a incendiarse. El fuego, que aterrorizó a los vecinos de la ciudad, fue extinguido antes de que se extendiera a los edificios de los alrededores. La dirección del tercer incendio, que tuvo lugar en la misma zona horaria y nuevamente tuvo como objetivo edificios del gobierno ruso, es Nizhny Novgorod, una oficina de registro militar rusa, también fue incendiada en esta región. El pueblo ruso está preguntando gradualmente a Putin y a su administración quién es responsable de los aproximadamente 60.000 soldados rusos que murieron en la guerra entre Ucrania y Rusia. El líder ruso Vladimir Putin no puede ocultar las pérdidas en el ejército ruso, tomando a los medios rusos a su alcance como solía hacerlo. Putin, quien ocultó las pérdidas en el ejército ruso a su gente al reproducir los canales de televisión estatales rusos como si fueran juguetes hace aproximadamente un mes, ahora se encuentra en un serio dilema. En Rusia, que se ha convertido en el centro de misteriosos incendios, las rebeliones internas asustan a la administración rusa, la vida del gobierno está en peligro. Una reacción al líder ruso, que ha enfrentado una reacción pública tan grande durante mucho tiempo, vino del exterior. El ministro de Defensa de Eslovaquia, Jaroslav Nad, describió la declaración de Putin de movilización parcial en todo el país como una lástima del líder ruso. Nad hizo declaraciones impactantes sobre las decisiones de Putin de reclutar 300.000 soldados rusos en el ejército. Las declaraciones del ministro de Defensa eslovaco: cuando las madres rusas comiencen a pedirle a Putin la cuenta de sus hijos, habrá un caos político muy complejo. El presidente de la Federación Rusa eventualmente será derrocado, causó sensación en la agenda mundial, reiterando que esta decisión tomada por Vladimir Putin, mientras el ejército ruso lloraba sangre, tendría consecuencias muy graves. El ministro de Defensa eslovaco, Nad, subrayó que el pueblo ruso también se opone a la decisión de movilización. Otro golpe llegó como una bofetada del ministro de Defensa eslovaco al líder ruso. Inmediatamente después de su retórica de oposición, Nad declaró que Eslovaquia apoyará a Ucrania en todos los sentidos si el ejército y la administración ucranianos continúan su lucha contra la postura agresiva de Rusia. El ministro de Defensa eslovaco casi vomita su ira contra el líder ruso. Por otro lado, las acciones de Putin confirman que ha perdido poder y opciones. Creo que los rusos pronto se darán cuenta cada vez más de esta situación y tomarán medidas para evitar que dañen a Rusia y a su pueblo, enfatizó la gravedad de la situación en Rusia. Si bien las reacciones a la decisión de movilización de Putin continuaron llegando de todo el mundo, el presidente ucraniano Zelensky llamó a los ciudadanos rusos a iniciar una lucha con sus líderes y protestar por la movilización, expresando que el loco decreto del Kremlin, la decisión de enviar 1 millón de soldados más a Ucrania y la decisión de alistar a 300.000 ciudadanos rusos en el ejército para enviar soldados a Ucrania es equivalente a suicidarse. El líder ucraniano Zelensky hizo declaraciones sorprendentes sobre el ejército ruso. Las reacciones al líder ruso continúan llegando. Mikhail Kasyanov, el primer ministro que sirvió durante la presidencia de Vladimir Putin, se encuentra entre los que piensan que provocará el fin del líder ruso. Kasyanov ve la decisión de movilización de Putin como un paso que impacta mucho el riesgo político. Al afirmar que el pueblo ruso se salió de control después de la decisión de Putin, Kasyanov predice que si la administración rusa obliga a su pueblo a ir a la guerra, ocurrirán desastres en Rusia. Ahora veamos la situación en Rusia desde una perspectiva amplia. En primer lugar, ¿es consciente el líder ruso de que se acerca su fin? ¿Están haciendo estos movimientos a propósito? ¿O se está resistiendo al proceso de negociación solo para evitar que su reputación sea pisoteada? Sabemos que si se retira de la guerra, no podrá sentarse en el asiento del líder ruso como antes. La ira de los rusos contra Putin no va a disminuir. Además, los oligarcas rusos, los residentes del Kremlin e incluso las élites rusas piensan ahora que el tiempo de Putin se está acabando y que es necesario cambiar la administración lo antes posible. Gracias por ver.